Entonces vamos a hablar un poquito de overlap y de que realmente está correlata a una de las acciones. Entonces lo que nosotros estamos haciendo con la pelota de rebote, lo que me hicieron en el planning fue darle, digamos, una intención a esa pelota. ¿Listo? Entonces ustedes le daban una voluntad cierta a esa pelota, que ella quería rebotar de un lugar a otro, o quería dar cierto, digamos, cambio por voluntad propia. Entonces, en esa medida vamos a tener que empezar a hablar de las acciones. No son acciones, lo que les digo que casi siempre obedecen a acciones de voluntad. Esto no acciones completamente físicas. Entonces, anticipación, que es algo que es propio de las fuentes de voluntad, como lo que estamos haciendo en los demos del rebote de la clase pasada. Acción y follow through, esos son como los tres pasos importantes de nuestra acción. Entonces, nosotros ya hablamos más o menos de anticipación en la clase pasada, pero encima el número puede recordar qué es. Por ahí estamos diciendo una palabra clave. Preparación. Exactamente, es la preparación de la acción. Entonces, sí, es una acción que haces antes de la acción principal. Entonces, finalmente lo que nos va a dirigir, digamos, a ese verbo, o sea, cual sea. Entonces, si ustedes ven obviamente la misma imagen desde el mismo movimiento desde otros ángulos diferentes, ¿cuál de estos cuadros es la anticipación? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2, 2, 3, 4. El 2, el 3 y el 4. ¿Listo? Hasta ahí tenemos nuestra anticipación. ¿Ok? La acción que es golpear la pelota. Aquí no está golpeando la pelota todavía. Es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Toda aquella acción que nos va a dar esa dirección, nos va a dar, digamos, esa preparación para poder generar la acción final, pues es la anticipación. ¿Por qué creen que esta no es una acción, no es una anticipación? Porque no exactamente, no hay ningún tipo de movimiento, realmente no está. O sea, de aquí puede hacer cualquier cosa, el hombre podría salir a correr o cualquier cosa, ¿sí? En cambio, estas son acciones que están vinculadas a esta acción principal. ¿Listo? Es un movimiento vinculado a la acción principal. Este es un reposo. Bueno. Entonces, acordémonos siempre, la anticipación es la preparación de la acción. ¿Qué va a hacer aquí vos? Correr. ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá o hacia allá? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la anticipación? ¿Qué creen que nos está ayudando la anticipación? Exactamente, nos está dando una dirección, ¿sí? Nos está dando una dirección y nos está dando una insinuación de la acción. No siempre las anticipaciones van a hacer eso. Bueno, entonces, lo que les digo, en algún momento podemos tener una anticipación de una emoción que son las más complicadas. Una anticipación de una emoción que puede dirigirnos a cualquier cosa. O sea, puede ser una anticipación para felicidad, una anticipación para tristeza o una anticipación para asombro. Pues las anticipaciones de emociones son un poco más complicadas, pero para acciones casi siempre nos van a estar dando una dirección. Visto que es lo que vamos a estar manejando en esta tarde. Ya vamos a ver cómo se manejan las anticipaciones de acciones cuando estemos a ver. Entonces, lo que les decía, es bien importante entender esto. La anticipación es esta, la acción es esta, bueno. Entonces, si nosotros ponemos la acción lanzar, esto realmente no es lanzar, bueno, es la anticipación de lanzar, bueno. Y repitamos la misma pregunta. De estos cuadros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cuál de esos son los dos? Perfecto. Entonces, el 2 es esa anticipación. De hecho, realmente lo que había entre ese 1 y ese 2. Pero de las positivas, el 2 es la anticipación. Bueno, que es exactamente lo que estamos haciendo ahora con nuestras pelotas con voluntad. Bueno, pues le estamos diciendo, comprímase para ahí sí saltar un nivel diferente, para ahí sí tener, digamos, una voluntad de dirección o de altura. Entonces, y ahora sí empezamos a hablar de overlapping. Entonces, overlapping action. Bueno, al principio se llamaba overlapping action y follow through, o follow through y overlapping action, no follow through. Pero lo que tenemos que entender es simplemente que es el desfase de movimiento durante las partes de una acción. Pues, a pesar de que el término se llame overlapping action y follow through, no significa que uno esté separado de la otra. Bueno, y ya vamos a empezar a hablar de eso. Yo les dije en algún momento que, a pesar de que los principios de animación pues, son muy importantes, son las bases para todo, a veces hay formulaciones que están incompletas. Entonces, este es el nombre general del principio según el libro Illusion of Life.
Entonces les voy a citar pues una cita, que no tiene una cita del libro. Entonces, cuando un personaje alcanzaba el punto final de una acción, en ocasiones se detenía por completo de manera súbita. Entonces, piensa más o menos un personaje que va corriendo y se detiene súbitamente, todas las partes de su cuerpo exactamente al mismo tiempo. Entonces, me dice, esto era rígido, no sería natural. Walt Disney estaba preocupado. Y las cosas no se detienen al mismo tiempo. Primero es una parte y luego otra. ¿Listo? Ese principio, digamos que ellos establecieron esa frase, digamos que en ese momento era tan ingenua, era realmente, estaba escudada por un principio físico. Entonces, yo les comentaba que follow through y overlap in action realmente están conectadas. ¿Por qué? O sea, todo el principio debería finalmente llamarse overlap in action. El follow through está inmiscuido dentro del overlap. Bueno, entonces ese desfase de las partes, digamos, tiene una clasificación. Y una de esas clasificaciones es el follow through, pero todo hace parte del overlap. Entonces siempre vamos a hablar de overlap. Le vamos a hablar de follow through para algo muy específico. Entonces, a eso solo se refiere por el desfase de las partes. Entonces, si tenemos este personaje saltando, entonces está el personaje saltando, cuando él baja, por ejemplo, sus brazos se quedan, ¿sí? Se quedan hacia arriba. Ustedes notan que no baja exactamente en la misma posición que estaban los brazos acá. Y cuando él empieza a subir, por ejemplo, sus brazos empiezan a arrastrar hacia abajo. ¿Okay? Y después pues, los brazos continúan hacia arriba, entonces digamos que hay un desfase en todas las acciones, ¿okay? En cada una de las partes del cuerpo. Entonces, para entender el follow through, para entender el overlap necesitamos dos términos fundamentales, el drag y el follow through. Lo que les digo, está inmiscuido el follow through dentro del mismo título del principio, pero realmente está dentro del overlap. Acordemos siempre de eso. Entonces no son dos cosas separadas. Entonces, cuando estamos hablando de overlap in action en un principio físico, ¿listo? Porque overlap in action también lo podemos hacer de una manera como creativa, pero por ahora nos ocupamos por la parte física. Hablamos de estos dos momentos, drag, que es la arrastre, y el follow through, que es la continuación de la acción. Que es exactamente lo que estaba hablando más o menos el mismo follow through que yo estaba hablando acá, ¿listo? Esa continuación de la acción. Entonces, si yo les hablo nada más, si yo les digo nada más continuación de la acción, ¿en cuál de estos hay una continuación de la acción? Perfecto, en el 7 y en el 8. ¿Listo? Todo lo que está sucediendo en ese lapso de tiempo, los últimos. Entonces, toda la continuación que hay. Entonces, este es el ejemplo perfecto de la anécdota con cuerpo aquí. Entonces, tenemos un cuerpo principal. Este es el cuerpo principal, que es la cabeza, el cráneo del perro. Entonces, él está arrastrando, digamos, todas las mejillas y sus orejas. Están siendo arrastradas por la fuerza principal del objeto. ¿Okay? Entonces, tan pronto se detiene esa fuerza principal, tan pronto se detiene eso, los elementos empiezan a continuar. ¿Okay? Entonces, tan pronto yo le digo, esto, deténgase, que es de este punto. Entonces, esto se va hacia allá y las orejas continúan hacia allá. ¿Listo? Entonces, esa es la definición. Este es el arrastre, cuando se arrastran las partes, y el follow through de la continuación. Una vez se detiene la acción, todo aquello que continúa. ¿Okay? Hasta ahí es claro. Entonces, para hablar de eso, nos toca hablar de ese principio que es interesante, de la inercia. Entonces, cuando hablamos de las leyes de movimiento de Newton, hablamos de tres leyes principales: la ley de la inercia, la ley de la dinámica y la ley de acción y reacción, que ya la tuvimos más o menos durante una de las clases. Entonces, lo que nos compete ahora para hablar de follow through y de overlap in action es la ley de la inercia. Entonces, para eso tenemos que entender, digamos, los principios de movimiento. Entonces, cuando no hay fuerzas implícitas en el movimiento, los objetos se mueven de manera uniforme y constante. Entonces, si vemos esta piedra, ¿en qué lugar está? O sea, para que se mueva de esa manera constante y uniforme. En el vacío, tiene que estar en el espacio para que se mueva de esa manera. Entonces, tuvo un impulso inicial y después de ese momento empezó a moverse en la misma dirección que le dio ese impulso inicial de manera constante y uniforme. ¿Okay? No hay ninguna fuerza implícita sobre ella. Entonces, digamos que podemos decir que es un asteroide.
Entonces, si va en esa dirección, lo que les digo, no hay ningún cambio en su trayectoria ni en su velocidad, a menos de que se le coloque una fuerza. Entonces, si digamos, no sé, hay un planeta cercano y le está haciendo una fuerza de gravedad o por el estilo, ya empieza a cambiar. Y puede, por favor, esta fecha inicialmente no baja. Entonces, ya empieza a cambiar su dirección, ya puede empezar a cambiar su velocidad y se puede empezar a cambiar su aceleración. Entonces, hasta que no existe ese momento donde se haya implícito una fuerza dentro de mi piedra, entonces no hay realmente ningún cambio. Entonces, hasta ahí es claro. Ese es un concepto bastante básico. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta es que las fuerzas siempre van a estar balanceadas. Entonces, bueno, no siempre, la mayor parte de las veces las fuerzas van a estar balanceadas. Entonces podemos tener, digamos, el típico ejemplo que es el típico ejemplo de animación, que es el saco de harina. Entonces, ese saco puede estar lleno, el costal de harina puede estar lleno, digamos, está sobre el piso. Entonces, se está ejerciendo una fuerza de gravedad, ¿listo? Pero hay un vector que está contrapuesto, ¿listo? Que es la fuerza que le ejerce el piso hacia arriba. Entonces, se está ejerciendo un balance entre las fuerzas, ¿listo? Entonces, lo mismo, digamos, si él estuviera amarrado a una cuerda. Entonces, hay una fuerza gravedad que lo está dando al piso, pero hay una tensión que está jalando hacia arriba. ¿Listo? Y las fuerzas se están balanceando. Entonces, el hecho de que existan este tipo de balances no significa que no haya movimiento, ¿sí? No significa que no haya movimiento. Entonces, ese es el ejemplo claro. Entonces, yo puedo tener una fuerza, un elemento que está balanceado con el suelo, ¿listo? Entonces, entre gravedad y la fuerza que ejerce el piso hacia arriba, pero puede igual tener movimiento. Bueno, pues ya hablaríamos de unas fuerzas no balanceadas como de rozamiento, cosas por el estilo, pero digamos que es el principio básico. Entonces, para entender la ley de la inercia, pues vamos a tratarlo desde el principio escrito básico que Newton plasmó. Entonces, todo cuerpo persevera en su estado de reposo, acuérdense por favor de esto. Persevera en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, ¿listo? O movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas inferiores sobre él. Piensen de nuevo en el asteroide. Entonces el asteroide se va moviendo, digamos, de una manera completamente recta, hizo su trayectoria es completamente recta, a menos que tenga una fuerza, una atracción de gravedad por completamente cercana, y él empieza a cambiar en ese momento, digamos, su trayectoria y su velocidad. Es lo mismo, si estuviera completamente en reposo, en el vacío, y se acerca a un planeta, digamos, que le presenta una fuerza de gravedad, o choca con un asteroide, entonces él va a empezar a cambiar su trayectoria y su velocidad. Pero hasta que ese momento de intención de fuerzas no exista, pues va a permanecer en su estado. Bueno, entonces es bien importante que entiendan estos dos momentos: reposo y movimiento uniforme y rectilíneo. Pensamos cuando vamos nosotros en un bus. Entonces, nosotros tenemos dos momentos importantes sobre todo cuando estamos hablando del lag. El primero es la perseverancia en movimiento. Entonces piensen que están, por ejemplo, en Transmilenio. Entonces, si el Transmilenio está avanzando y se detiene súbitamente y nosotros estamos agarrados de algo, nosotros nos caemos, ¿sí? Entonces, ese es el primer momento que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver, leí este video, vamos a ver. Entonces, ahí estaba avanzando, ahí empezó a avanzar o empezó a frenar. Empezó a frenar, perfecto. Entonces, frenó súbitamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la señora y el señor venían ya con una velocidad, venían con la velocidad con la que venía el bus. Pero el bus súbitamente se detuvo y ella continuó, digamos, con esa, ya perseveró en su movimiento. Exactamente, ella continúa hacia frente porque continúa con la persona que venía. ¿Listo? Y es lo que nos pasa a nosotros, cuando estamos agarrados en realidad. ¿Sí? ¿Qué me pareció? No, simplemente se intentó detener. Ahí cae y ¡guau! Ahí sí, no, es una perspectiva que, claro, casi siempre mucho más distante que pero lo que les digo, y siempre nos va a pasar, estoy seguro que a ustedes les ha pasado. O sea, si ustedes vienen en movimiento, tú traes tu tabla hoy, por ejemplo. Así igual, ¿no? Hacemos un experimento. Súbete tu tabla. Y necesito que alguien lo detenga súbitamente cuando están dando su tabla cierta. Obviamente no va a salir muy rápido porque le hemos entonces, la tabla, no lo tengas ahí, en la tabla.
Listo. Vieron que continuó ligeramente ese movimiento. Vieron que el sitio intentó balancearse ahí, pero él siguió ligeramente hacia el frente. Entonces, en esa medida, él está continuando con la velocidad con la que venía la tabla. ¿Listo? No te vayas, quédate en las tablas, no te quedaste todavía en pie. Vamos a hacer lo contrario. ¿Listo? Entonces, no quédate sobre la tabla. Y acércate un segundito, acércate un segundito, detén la tabla. Y mueve la tabla hacia el lado. No muy fuerte también, por favor, no muy fuerte. Listo. Listo. Es más o menos que se intentó mantener en su posición. Entonces, este es el segundo efecto del cual vamos a hablar. Entonces, la perseverancia de reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos carros de mercado están en una posición baja. Está en un reposo inicial, ¿listo? Entonces, ese reposo inicial, lo que les digo, se ve perturbado, digamos, por un movimiento. Pero el objeto, el carro, está intentando mantenerse en reposo, ¿listo? Entonces, no sé si ustedes han visto los... Ustedes han intentado hacer esto seguramente alguna vez en su vida. Ya. Sí. Funciona. Listo. ¿Por qué funciona eso? Porque sí, si la torre la lleva hacia abajo y la lleva con cierta velocidad, pero ¿por qué los objetos no se están moviendo con el... Exactamente, están en reposo. Sí. Y bueno, generan muy poca fricción, de hecho, entonces en esa medida es muy fácil correr eso sin que se caiga. Si eso tuviera muy poca fricción, se me por ahí. Existir por ahí en algún lugar de la vida. ¿Nunca lo intentaron? No, yo sí. Si se rompe el vidrio, creo que lo plástico, es el caso, ¿por qué se está cayendo? En estos casos, ¿por qué no lo están logrando? ¿Dime? No, porque puede ser un objeto muy pesado, igual es sí, puede ser un objeto muy pesado y no se llega, ¿por qué no? ¿Por qué? Exactamente, no le metes suficiente velocidad y en esa medida pues va a haber más rozamiento. Tiene que ser muy fuerza. Y en esa medida también pues va a continuar, digamos, intentando mantener el estado de reposo. Va a intentar mantener el estado de reposo, pero se van a volcar las cosas. Esto en ese intento. O sea, no se va a mover con la... ¿Con qué? Con el mantel. Tampoco se va a quedar quieto, va a quedar en ese punto intermedio. Está intentando mantener el reposo, pero el otro está intentando alargar. ¿Listo? Pero también del lado privado. Devuélvalo. Me quedaría más fácil si lo jalo del lado que... No, así fuera más fácil. Para que no se rompan en la velocidad. Pero lo importante es que se van a intentar mantener su puesto. O sea, ya sea que lo hagas exitoso o que lo hagas mal, o sea, se va a intentar mantener el estado de reposo. Que es exactamente entonces lo contrario del Transmilenio. Entonces, si digamos nosotros, ignoren por favor esta flecha que también no debería ir ahí. Esta flecha de acá, esta flecha. Pero si nosotros estamos en Transmilenio, estamos completamente estáticos, ¿listo? El Transmilenio está estático y empieza a avanzar muy rápido, nosotros vamos a ir hacia atrás, ¿listo? Pero realmente no estamos yéndonos hacia atrás, lo que estamos manteniéndonos en el mismo sitio, estamos intentando mantener nuestro reposo.
¿Listo? Entonces, hasta ahí les queda claro. Si yo tengo aquí mi chaqueta y la muevo de un lado hacia el otro, ¿listo? Entonces la tengo aquí en un estado de reposo, ¿ok? Y la empiezo a mover hacia allá, ustedes van a notar que esto se siente que se queda hacia atrás, ¿listo? Está siendo arrastrado por este cuerpo principal, ¿listo? Él realmente no se va hacia atrás, eso es lo que quiero que entiendan. Todo el tiempo está siendo arrastrado por este cuerpo, porque está intentando mantener su estado de reposo, ¿listo? Tan pronto me detengo, él continúa, ¿listo? Porque él intenta mantener ese estado de movimiento que le dio ese cuerpo principal, ¿listo? Entonces, que es lo mismo que pasa acá con el perro. Entonces, ese drag, ese arrastre. Entonces, ese drag, ese arrastre está... Entonces, digamos que está en un estado de reposo y esto está siendo arrastrado por eso, ¿listo? Está intentando mantener su estado de reposo, pero una vez se detiene súbitamente, entonces él intenta mantener ese estado, esa continuidad de movimiento en sus cachetes, en sus mejillas y en las orejas, ¿listo? Entonces, ¿sí les queda claro la diferencia entre arrastre y follow-through? ¿Sí les queda claro en qué está basado? Entonces, vamos a analizar un... ¿Dónde lo dejé? Entonces, el libro y la calidad, aquí hay un juego doble, muy interesante. Sí, entonces, ya miren, el personaje, la cadera del personaje se está moviendo, digamos, hacia la derecha o hacia la izquierda, no importa. Pero ella se está moviendo hacia el otro lado, hacia el lado contrario. Bueno, aquí creo que elegí todo el momento creo que no elegí el momento adecuado para eso. Sí, ella se está moviendo al lado inverso que la cadera. Ella está moviendo hacia la izquierda, pero vemos que la cadera se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Sí. Entonces tenemos un arrastre. Vamos a ver acá. Un arrastre bien interesante, digamos, en esta falda. Esto vamos a notar que va a mantener una forma, digamos, de C o de S casi siempre. Entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio muy sencillo. Vamos a revisarlo acá. Dentro de Drive van a encontrar entonces dentro de Drive, dentro de animación, dentro de recursos, ahí va a haber dos escenas nuevas, ¿listo? Además de la que vamos a estar haciendo de rebote de obstáculos. Entonces, esas dos escenas me la van a tener que traer dentro de 15 días. Bueno, pero me pueden ir mostrando adelantos que me da, o sea, yo sé que varios me mandaron, solo le puedo corregir como a 10 personas, algo así, por el estilo, no le puedo corregir a muchos esta semana. Porque estoy con el stick y me tiene como algo por eso. Pero bueno, que pena como usted no se puede corregir, intento corregir que haga falta más. Entonces, dentro de animación, dentro de escenas, está rebote de obstáculos, después está péndulo lineal y rebote con cola. Bueno, entonces, lo que nos interesa ahorita es péndulo lineal. Para descargarlo, ya vamos a ver con rebote con cola en la próxima clase que hablemos de animación secundaria. Este es péndulo lineal, ¿listo? Entonces, yo ya les dejé seteada aquí una animación que va de un punto A a un punto B, ¿listo? Ahí está señalado por la fecha, está la cámara que van a hacerle reglas, está la cámara para que anime prácticamente. Entonces van de un punto A a un punto B, ustedes no van a modificar esa animación, ¿listo? Lo que van a modificar es todo lo que está pasando hacia abajo, ¿ok? Todas las rotaciones de ese péndulo. ¿Listo?
¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que entiendan? Esta es una animación que, bueno, aquí en internet no se nota muy bien, pero está avanzando y está acelerando conforme va avanzando hasta llegar a ese punto final donde hace un ligero slowing. Bueno, que eso es lo que ustedes van a tener que solucionar. Hoy les vamos a dar un archivo sin ese slowing final. A ver, entonces aquí sí, entonces, la idea es que vaya el objeto de un punto A a un punto B y ustedes van a jugar con todas las modificaciones que hay ahí abajo. ¿Verdad? Entonces, es exactamente el mismo rig, solo que este rig también tiene una posibilidad de ser cambiado a otras cosas. Entonces, ustedes notaron, yo coloqué y vamos a revisarlo con el art tracker. Vale, ese objeto. Y ahora crear el track. Entonces, sale un slow y acelera mucho hasta que se detiene súbitamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se detiene? Se detiene súbitamente en este punto y empieza a buscar, digamos, continuar el movimiento de esta sesión anterior. Entonces, conforme intenta continuar ese movimiento, pues se va a ir hacia el otro lado. ¿Listo? Y a partir de eso va a estar, digamos, oscilando hasta llegar al punto central. Algo bien importante que quiero que entiendan de los péndulos para eso, y que también lo van a sufrir con la pelota cuando si alguno de ustedes quiere que quede en reposo en la parte interior del segundo de los escenarios que tiene una U. Pues si ustedes quieren que quede en reposo, tienen que trabajar bajo la misma lógica del péndulo. Algunas entonces, Windows hay Amazon, aceleración, masa y cuando voy a colocar los péndulos más o menos en el punto de salida. No, de hecho, colocamos en puntos diferentes. Esto voy a colocar. Entonces, no sé si notan algo, alguna peculiaridad con eso, pero es que el que está empezando, digamos acá por ejemplo, y el que está empezando, por ejemplo, acá, demoran exactamente lo mismo en llegar hasta el otro lado y volver. Exactamente lo mismo siempre. ¿Listo? No importa que uno sea más pequeño o más grande que otro, siempre van a demorar lo mismo en volver. Llegan al mismo tiempo. Exactamente, entonces. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo mis dos péndulos, o el mismo péndulo, y llega una oscilación en este punto, siempre va a demorar lo mismo. Las oscilaciones siempre van a demorar lo mismo conforme van llegando a su estado de reposo. ¿Listo? Es más o menos como lo que les decía con los rebotes, o sea, en teoría pues serían infinitas esas oscilaciones, ¿no? Pero siempre van a demorar lo mismo y siempre va a seguir oscilando exactamente con la misma demora. Entonces, ustedes van a notar que acá el ejercicio que les hice estos tienen unas oscilaciones, ¿listo? Entonces, esas oscilaciones van a estar completamente equidistantes, ¿listo? Cada una de esas oscilaciones yo la hice de 10 fotogramas, ¿listo? Ustedes la pueden hacer de más o de menos y según eso pues vamos a entender, digamos, la escala de nuestro péndulo. ¿Qué péndulo creen que oscila más rápido? ¿Un péndulo pequeño o un péndulo pequeño? Pesan exactamente lo mismo, ¿no? Sí, tiene el mismo peso, pero no es como si es corto, sin ganar de Entonces, el péndulo pequeño oscila más rápido y piensan sobre la misma lógica que pensamos sobre el perro grande y el perro pequeño. ¿Se acuerdan? Sobre el grandalés y pinche.
Entonces que el pin se le toca como muchos pasos y al ganar después da muy pocos y muy lentos. Ah, sí, el proyecto. Entonces, sí, yo también se lo proyecto. sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues aquí pesa exactamente lo mismo. Bueno, pesa exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasa? Como es más pequeña la longitud, digamos, recorrida, entonces en esa medida pues tiene que hacer, digamos, van a ser más rápidos los periodos del ciclo. Pues siempre va a pasar ese efecto, muchachos. Entonces lo que quiero que entiendan muy claramente es que si lo haces más rápido o más lento, esta oscilación del péndulo, o sea, tiene un péndulo más grande o más pequeño. Bueno, y no quiero que en ningún momento se sienta como un péndulo diminuto o como un péndulo gigantesco que sea completamente más lento. Busquen un punto intermedio donde la gente pueda entender realmente esa oscilación del péndulo. Bueno, entonces, algo bien importante en estas oscilaciones es que, digamos, yo tengo este punto máximo. Esto, que va rayando acá con. Voy a quitar toda la animación, digamos, voy a importar acá el rig del péndulo. Entonces, ¿qué pasa cuando si la... Bueno, si ustedes revisan el rig del péndulo, pues se van a notar que están todas pendejadas para cambiarle las... como la geometría básica. Pero vamos a dejar aquí lo demás. Entonces voy a ocultar este root y no cargar de animales. Entonces, voy a darle S para animarlo y voy a rotarlo hasta este punto. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que entiendan? Eso va a variar según muchas, digamos, hay muchas variables para esto, pero como tenemos cuerpos que son equidistantes, ¿qué es lo que vamos a manejar como regla para este ejercicio? No es una regla física, es una regla para este ejercicio. Este elemento es el que se va a rotar más, ¿listo? Y estos se van a rotar ligeramente menos. Bueno, vamos a rotar un poco menos que el anterior. Eso es una regla para este ejercicio. No menos rápido ni más rápido. Pero lo que me estoy refiriendo es a la rotación, a la inclinación que tiene. Aquí tiene un valor, ¿listo? Entonces, este va a ser digamos menos 25. Este va a ser menos 20. Y este es menos 18. Y esa va a ser la lógica que vamos a manejar. Entonces, este siempre vamos a intentar que sea el más rotable. Una vez lo que les digo, eso depende en la realidad de muchas variables, pero lo que ustedes van a tener en cuenta es esa regla de partida de eso. Entonces, tengo acá un fotograma clave para todo eso. Y voy a replicar el fotograma en el 10, por ejemplo. Entonces, y en el 10 lo quiero hacer hacia el otro lado. Entonces, ¿cómo lo hacen exactamente igual hacia el otro lado? ¿Qué pasa si yo le quito menos a estos? Me quedan todos con valor de 20. Entonces, este me va a quedar con valor de 20, este de 20 y este de 20. Y son valores diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ustedes ya saben el de 20 y seguramente ya no se acuerdan de estas cosas en algún momento. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es dar una operación matemática a eso. O sea, podríamos tener 400 controladores acá, listo, digamos, los que sean. Pero si quisiéramos invertirlos, pues si lo fuéramos a hacer manos rectas, nos tocaría dar uno por uno si tienen valores diferentes y empezar a cambiarlos. Entonces lo que podemos hacer es seleccionarlos todos. Ustedes me aseguran antes que no tenga habilitado la selección de geometría. Y aquí le voy a dar una operación matemática, entonces la operación va a ser multiplicación, va a ser mi operación matemática, entonces pongo un asterisco. Mi operación matemática va a ser ¿qué? Entonces una multiplicación igual a menos 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando por menos 1 el valor que haya, no importa cuál sea. ¿Listo? Multiplicar por menos 1. ¿Listo? Y ahí vamos a ver que ya ese menos 25 se convierte en 25. ¿Listo? Ese menos 20 se convirtió en 20. Y ese menos 18 se convirtió en 18. ¿Listo? Entonces, y voy a... no tengo otro que encendido por luego. Listo. Asterisco igual menos 1. A la 25. Exactamente. Y voy a replicar esta... Entonces,
pasa cuando nosotros hacemos una oscilación. Entonces nosotros tenemos, si decimos al computador que nos haga la interpolación, yo como le doy un freno más, para que sea obvio. Entonces la interpolación queda sola al computador. Aquí es un punto intermedio. Entonces en el punto intermedio de tiempo entre esos dos fotogramas va a quedar completamente recto. ¿Por qué? Pues porque aquí tengo unos valores positivos y aquí tengo unos valores replicados y negativos. Bueno, al revés, aquí negativos y replicados y positivos. Entonces la interpolación pues obviamente va a ser ese punto C. ¿Listo? Para todos. Entonces ustedes verán que si yo selecciono cualquiera de estos va a ser 0, 0, 0. ¿Ustedes creen que eso está bien? ¿Cómo creen ustedes que tiene que estar este break? Ese punto intermedio. Yo lo que quiero que piensen que si digamos el cuerpo principal es este, por ejemplo, inicia acá y se detuvo súbitamente, o digamos lleva un tipo de oscilación es esto, hacia arriba y hacia abajo, entonces lo que está llevando la fuerza es este punto principal, ¿listo? Todo lo que hay abajo son cuerpos blancos, ¿listo? Que van a obedecer pues, a ese cuerpo principal. Entonces, ¿cuál es el que está recibiendo más fuerza de todos? ¿Este? No, el primero es el que recibe toda la fuerza al principio, ¿listo? Entonces, y la fuerza va llegando poco a poco a cada uno de estos, ¿listo? Entonces, lo mismo, piensen en de nuevo en la chaqueta. Entonces, si yo pongo la chaqueta de aquí hacia acá, entonces nosotros vamos a ver un patrón de arrastre. Esto va a estar más atrás, ¿listo? Esto va a estar más atrás porque la fuerza no llega exactamente igual a todo, ¿listo? Entonces, si llegara exactamente igual a todo, pues no habría overlap, otro truco, ¿listo? Entonces, como hay un arrastre, entonces esto está arrastrando hacia abajo. ¿Listo? Está arrastrando hacia abajo. Por eso es que tengo ese efecto. Bueno, entonces la fuerza llega primero aquí arriba. Entonces, para entender cómo hacemos ese follow-through, vamos a habilitar ese breakdown, vamos a habilitar nuestro VH2. Voy a abrir acá el VH2 y voy a añadir. Aquí tengo capas de cosas manualmente. Bueno, no, lo voy a hacer más bien rayando porque no voy a hacer está derecha, ok. Entonces, tengo este cuerpo principal y está curvo de esta manera, ¿listo? Y tengo esta segunda pose, digamos que va hasta acá y va de esta manera, ¿listo? De esta manera, entonces. Este es mi arrastre, este que hay aquí atrás, este es el arrastre. Y este es el follow-through. Bueno, entonces, ese punto intermedio, ¿cómo va a ser? Si la fuerza está partiendo desde acá, ¿listo? Entonces lo que yo tengo que hacer es un breakdown donde se evidencie que la fuerza arriba está digamos, acercándose más a la pose del follow-through que a la del tracking ahí. ¿Listo? Entonces, esta pose va a estar un poco más hacia el frente que esta, ¿listo? Pero aquí abajo, estas dos van a estar enfocadas hacia atrás porque todavía están siendo arrastradas. Entonces tiene lógica porque la fuerza va llegando poco a poco hacia abajo, poco a poco hacia abajo. ¿Sí les queda claro? Entonces en esa medida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Busco ese punto intermedio, acá. Y lo voy a hacer con Twin Machine para que sea más fácil. Espera que sea con Twin Machine. Voy a notar toda mi vida. Twin Machine. Voy a abrir Twin Machine. Lo que le voy a decir es, tengo una pose intermedia donde este de arriba va a estar favoreciendo en un 75%, por ejemplo, en un 60% a la siguiente pose. ¿Listo? Un 75%, Y estas dos van a estar favoreciendo en un 75% a la anterior pose. ¿Listo? Entonces voy a tener esa curva de C invertida. ¿Listo? Esto lo voy a voy a tener esa curva de C invertida, bueno, esa C invertida. Entonces, si el movimiento va hacia acá, tendrá C. Tengo una pose clave acá, una pose clave acá, y tengo mi breakdown en ese punto intermedio, ¿listo? Haciendo una C, porque arriba se arrastra, arriba está siendo, digamos, empujado donde recibe la mayor parte de la fuerza, entonces está más cercano a esto, y abajo está siendo arrastrado, entonces está más cercano a esto. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la lógica siempre.
unos errores recurrentes que los vamos a ver la otra semana, pero no se los voy a decir en el breakdown, va a ser esa C invertida. Entonces tengo esto y tengo esto. ¿Listo? Y ya estoy haciendo ahí una raza. Bueno, llego más rápido que esto de cierta manera. Y esto se demora más en llegar. Entonces invertido pues va a ser esto hacia allá. Favorezca a la siguiente y estas dos favorezcan a la anterior. Entonces tengo esto hacia allá y esto hacia allá. ¿Listo? Es lo que les digo, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que arreglar en timing, en spacing todavía y en las curvas internas, pero ya ese breakdown es el que tiene que ser, el breakdown de raza. Bueno, pues por favor acuérdense siempre, voces claves con las voces extremas. Esta y esta y esta, que digo esta y esta. Y el breakdown va a ser esa pose invertida, la pose donde se divide la raza. Por favor, no quiero repetir eso porque estoy seguro, voy a repetirlo, bueno, espero no se presente, pero no quiero encontrar después un breakdown recto. Por favor, no quiero encontrar un breakdown recto después. ¿Cómo sacó este de allá? ¿Qué de allá? El Dream Machine, este de acá, es un script. Entonces lo tienen que bajar e instalar todos los scripts. Yo igual si se lo subí en el drive para que ustedes lo tengan como de fácil acceso. ¿Por qué? Bueno, vamos a instalarlo. Ya lo hemos hecho como 3 veces, ¿no? Instalar el script. 2 veces nada más. No, ahorita con los que tengan dudas acerca de instalamos el script. Voy a terminar más bien de explicar eso. Entonces, la idea es que nos dé este efecto, bueno. Pues, no sé si ustedes lo notan, pero conforme va siendo arrastrado esto no está superando en ningún momento esta línea de acción. ¿Listo? Entonces, si la trayectoria es esta, va en este sentido. Y no voy a repetirlo. La trayectoria va en este sentido, esto es completamente recta. Este elemento de abajo no tiene por qué superar esa trayectoria. O sea, no tiene por qué tener un ángulo mayor a este. ¿Listo? Entonces no puede ir en este sentido. ¿Listo? No puede ir en este sentido. Lo máximo que puede hacer es ir en este sentido, recto, hacia allá, ¿listo? O completamente recto, ¿listo? No puede existir otro tipo de trayectoria porque no hay una fuerza que le esté diciendo como muevas hacia arriba, ¿listo? La única fuerza que tiene es la del arrastre, no tiene nada más. Entonces no se puede nunca mover hacia arriba. Y lo que nos toca tener en cuenta es que tenemos que tener una continuación de este movimiento conforme esto parta hacia allá. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar este objeto. Le voy a dar al traje a ese objeto. Voy a recrear el frente de eso. Entonces voy a recrearlo nada más hasta entonces hasta el 20. Ustedes van a notar que la continuidad de velocidad de este elemento, pues digamos horizontal, que es la que más me interesa, pues digamos que tiene cierto patrón, ¿listo? Entonces venía acelerando, pero como freno, desde este punto empieza a desacelerar, ¿listo? Horizontalmente. Entonces no quiero que se detenga súbitamente y de repente esto tenga un montón de fotogramas acá porque no sería lógico, tiene que continuar ese estado de movimiento, ¿listo? Entonces, si yo le digo a esto play nada más esta sección, ustedes van a ver que él continúa ese estado de movimiento. Bueno, y pues ya después de eso va a ser la continuidad, digamos, de ese punto, digamos, máximo, bueno, hasta que llegue a un reposo. Ustedes notarán que son un montón de oscilaciones hasta que llegue a un reposo. Bueno, lo mismo que con los rebotes. No quiero que haya una oscilación muy amplia al final y después se detenga. La última tiene que ser prácticamente imperceptible. Bueno, prácticamente imperceptible. Entonces no se preocupen que esto la próxima semana pues yo estaré corrigiendo respuestas por puesto y pues ya dando una explicación más a fondo de pero es para que se vaya programando este ejercicio son 2 semanas junto a una pelota con cola. Bueno, entonces vayan haciendo este y la próxima semana hablamos de la pelota con cola. Bueno. Entonces, ¿ustedes vieron hoy la referencia que yo subí a la comunidad? ¿Ustedes vieron la comunidad, cierto?
sé a qué hora lo sigo. No, ni siquiera sabe. No voy a ir a esto, pero bueno. Antes de eso, entonces ahora quiero que volvamos a revisar esta referencia. ¿Qué es lo que está pasando? La energía de la cadena, está empujando la falda, lo que sea esto. Entonces, en esa medida, esta parte de arriba, pues va a ser la que está más cercana al movimiento de la cosa si quieren. Y toda esta parte de abajo está haciendo mucho, o sea, el arrastre es mucho más evidente. Entonces va a pasar lo mismo hacia todos los lados de esta animación. Entonces, ¿qué objetos están siendo arrastrados acá? ¿Dónde es evidente ese overlap? Las flores y los demás. ¿La qué? La falda. La falda, algo más. La antena que tiene este personaje aquí enfrente, las manos también, las cosas que tiene aquí en las manos. Y esta corona también con unas flores que tiene. Ustedes lo van a notar muy bien en esta. A ver. En este short. Ustedes van a notar que el personaje se está arrastrando, pero esta antena. Vamos a ver si se alcanza a notar. Sí, está moviendo. Exactamente, está haciendo, digamos, está bajando el personaje, pero la antena no está moviendo exactamente al mismo tiempo que él, está siendo arrastrada por ese movimiento principal. Entonces, si el personaje está moviéndose a la derecha, aquí hay un arrastre. ¿Listo? La antena no está recta. Bueno, está siendo siempre arrastrada por el personaje principal. Y siempre va a ser el mismo patrón de C que les estoy comentando. Este breakdown es muy importante porque hay mucha gente que anima los péndulos a partir de desfase de fotogramas. ¿Listo? Eso no es óptimo para producción. Y aquí me refiero para desfase de fotogramas. Es mover este elemento de aquí. Ese le doy acá. Ese acá. Y por ejemplo, ese a este punto. Ahí. Entonces, lo que hacen es empezar a coger cada uno de los elementos y como la fuerza llega a cada un elemento después que al otro, entonces ellos desfasan un poco los fotogramas. ¿Listo? Entonces, en un momento inicial, a pesar de que se ve relativamente bien, solo esta sección, ustedes van a notar que se siente ese arrastre y lo notan. Si yo les pido un retiming de esa acción y piensen que ya ha hecho 10 oscilaciones, entonces 3 fotogramas se les van a convertir en 9. Entonces 9 fotogramas se les van a convertir en un chillón. O sea, cada que vayan teniendo más y más fotogramas se les van a convertir en más y más y más fotogramas. Entonces, el desfase de fotogramas no es óptimo en un momento inicial de producción. Bueno, el desfase de fotogramas tan solo nos va a servir ya cuando estemos finalizando nuestra animación. Queramos desfasar fotogramas y lleguemos a una etapa donde ya estamos corrigiendo las curvas, ahí sí podemos desfasar uno que otro fotograma. Pero lo que les digo, no es óptimo porque si yo les pido un retiming van a tener que hacer un retiming a 9 fotogramas en vez de a 3 fotogramas. ¿Listo? Entonces, nada, lo que les digo, no se preocupen que la próxima clase vamos a ver todas las estrategias que hay para poder animar estos péndulos. Y vamos a ver por aquí esta canción de la bella. Entonces, en este shot inicial, a pesar de que está en una terrible calidad, Snake le empiezan a decir dónde ven Ola. El canasto. Listo, el canasto es bastante obvio. Entonces, llega la mano hasta cierto punto y continúa el canasto. El cabello, listo. Entonces, pero el cabello pasa algo bien particular. Y les voy a dejar eso de tarea. Cuando una persona está corriendo, a ver, busquemos acá. Se mueve más rápido. No, está muerto el internet. Bueno, necesito que hagan ese análisis, muchachos. Se los voy a dejar de una vez en la casa. En tarea aquí en el calendario. Pues para que no se les olvide, necesito que me hagan un análisis de esto. Cola de caballo se llama eso. Cola de caballo. Análisis cola de caballo frontal, ¿verdad? Y necesito que vean cuál es ese fenómeno que se genera tan particular en la cola de caballo, que es tan diferente a los otros overlaps. ¿Listo? Entonces, animación 3D, listo. Entonces, necesito que se pongan a analizarlo porque no necesariamente es ese movimiento hacia arriba y hacia abajo que nosotros estamos esperando siempre.
Ay, aquí se ve. El carnet, bueno, Bueno, muchachos, ahorita revisamos si vuelve a aparecer el internet en cualquier momento. Esta shot de la vida dice porque hay unos principios bien interesantes durante la canción que vale la pena que revisemos. Entonces, por ahora, lo que voy a hacer es llamarlos a uno a uno para ir revisándoles. Hoy teníamos el planning de los obstáculos y la supletoria de los defectos, ¿no? Entonces, y las cosas. Entonces los voy a estar llamando uno a uno, pues no les voy a ir pasando mucho por puesto porque creo que ustedes en internet. Entonces, y revisamos. Bueno, la idea es que ya empezamos a trabajar una vez hoy el otro obstáculo. ¿Ok? Muchachos, a los puestos todos. Bueno, yo sí, no, pero espera que los internet se pudiera para poder hacer. A trabajar, muchachos.